Cuando decimos que tú eres santo, Señor, no estamos más que reconociendo uno de tus atributos que te hacen único y especial, apartado de todo, puro, con buena disposición siempre hacia tu creación. Tú no concibes nada malo en ti, Señor, porque eres santo. Bendito seas por eso, Señor. Gracias. Y aunque eres apartado de todo en cuanto a tu condición de limpieza, de claridad, de pureza, tomaste la decisión de venir un día a vivir entre nosotros. Tomaste cuerpo humano y te acercaste a todos los hombres y las mujeres en la terrible condición en la cual se encuentra la humanidad. Y siendo puro, santo y limpio, Señor, como quiera, extendiste tu mano misericordiosa. Tocaste, por ejemplo, al leproso. Cuando nadie se acercaba al leproso y los leprosos tenían que ser relegados de la sociedad, de la comunidad, tú, Señor, eras capaz de venir y tocar al leproso. Gracias, Señor, por tan grande misericordia. Santidad, Señor, también que compartes con nosotros, los que hemos puesto nuestras vidas en las manos de Jesucristo, nuestra confianza en su obra en la cruz del Calvario. Y, Señor, estamos en ese proceso de santificación. Somos santos en el sentido de que ya te pertenecemos, nos has hecho tuyos porque nos compraste a precio de sangre. Pero estamos en un camino, Señor, que la Biblia describe como de santificación. Estás formándote en nosotros, Cristo Jesús, llevándonos hacia la estatura del varón perfecto que eres tú mismo. Y un día, Señor, cuando vengas por tu iglesia amada y nos llames a tu presencia, entonces, Señor, seremos hechos perfectamente santos. Y gracias entonces, porque tú eres eso, santo, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Hoy, Señor, toda tu iglesia en el mundo entero se congrega en sus propios hogares para rendirte alabanza, adoración, reconocerte como lo que tú eres, nuestro Señor, nuestro Dios, pero nuestro Padre. Bendito seas, Señor, por esas cosas, porque tenemos esa única y especial oportunidad de, junto a la esposa, al esposo, a los hijos, entre hermanos, poder cantarte, adorarte, bendecirte y orar y clamar a ti, Señor. Bendito seas por todo eso, Señor. Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos hermanos, a esta transmisión de Iglesia Zoe. Queremos que el Señor te bendiga a través de lo que estamos haciendo en estos servicios. Y lo más importante es que tú ahí en casa invoques el nombre del Señor, porque dice la Biblia que donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, Él está allí en medio de ellos. Así es que ahí está Jesús contigo si tú le has invocado y te has reunido en su nombre. Quiero recordarte, amada iglesia, que cada generación enfrenta desafíos y retos. El pueblo de Dios siempre ha enfrentado circunstancias particulares en donde ha tenido que levantarse y brillar y hacer brillar el nombre de Cristo. Y esta época que estamos viviendo es una oportunidad. Dios nos ha dado la oportunidad de brillar como nunca podemos hacerlo en esta circunstancia particular. Así es que vamos a tomar un tiempo para orar por tantas cosas que necesitamos presentarle al Señor. Y yo te pido entonces que me acompañes a hacer las siguientes peticiones delante del Señor. Y oramos en el nombre de Jesús, creyendo que Dios nos escucha, que el trono de la gracia está abierto porque fue abierto por Jesucristo, y que ahí nos encontraremos con el oportuno socorro del Señor. En primer lugar, te pido, mi amado, mi amada, que oremos por un avivamiento en la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, porque la obra del Espíritu Santo encuentre corazones dispuestos, abiertos para dejarse tocar, transformar, reavivar por la obra de la palabra del Señor. Padre, oramos por tu iglesia universal.
Oramos, Padre, por esa iglesia que tú estás transformando, edificando, bendiciendo, y tú vendrás, Señor. Ya lo anticipaste en el libro de Efesios, vendrás por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, es decir, una iglesia que refleje la gloria de Dios. Y sí, Señor, estás trabajando en nosotros, sigue haciéndolo, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a que sigas creciendo en nosotros y que tú seas más en nuestras vidas, más carácter tuyo en nosotros, más santos, más consagrados a ti, más llenos de tu Espíritu Santo, más conocedores pero obedientes de tu palabra, Señor, más eficaces en ser luz y sal en este mundo que necesita, Señor, necesita ciertamente muchos comunicadores del evangelio de todo tipo y en toda circunstancia, pero necesita más testimonios congruentes, hombres y mujeres que vivan a Cristo Jesús genuinamente y lo reflejen y los demás lo perciban. Tú quieres una iglesia así, Señor. Tú estás preparando a la novia es la iglesia que un día será esposa de nuestro Señor Jesucristo. Allá en aquel glorioso evento, Señor, que la Biblia refiere como las bodas del Cordero. Sí, Señor, sigue trabajando en tu iglesia, pero también Dios sigue proveyendo a tu pueblo, sigue proveyendo a los tuyos, toda clase de provisiones, Señor, que no falten a las cenas provistas de todo bien en el hogar de todos mis hermanos, Señor, que han creído en ti, las familias, Señor, que te invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, provee, ayuda, bendice los trabajos, Señor. Algunos ciertamente han estado perdiendo trabajos, sus negocios están detenidos, Señor, pero ahora es un tiempo especial en donde todos podemos ver de forma sobrenatural tu provisión, Señor, porque tú cuidas de los tuyos, es promesa tuya, Señor. Así escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos cuando les dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Y creemos esta palabra, sí, Señor, porque tú eres fiel y eres misericordioso. Así es que, Padre, oramos por tu iglesia universal en todo el mundo, en toda la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Pero oramos ahora, Señor, por las naciones, por los países en el mundo, Señor, que necesitan de tu gracia, de tu misericordia. Padre, es tu palabra la que invocamos cada vez que oramos, y la Biblia nos enseña que donde el pecado ha abundado, la gracia sobreabunda. Ciertamente, Señor, el nivel de maldad, el nivel de perversión, el nivel de cosas, Señor, que cada vez más nos asombran, parecen inconcebibles. Uno dice, pero ¿cómo se le puede ocurrir a una persona, a un grupo humano, hacer cosas tan terribles, tan dañinas para sí mismos, para otros, y que te ofenden, Señor? Y sin embargo, a pesar de esa condición terrible en general de la humanidad, insisto, Señor, tu palabra dice que donde el pecado abunda, tu gracia sobreabunda. Pedimos que haya una visitación especial, una manifestación especial del Espíritu de Dios sobre toda la tierra, y venga arrepentimiento, y venga un reconocimiento de la condición equivocada, errónea, alejada de Dios, y la gente, Señor, busque a Jesucristo y clame a Él, y Dios se revele a sus vidas, y haya, Señor, muchas personas alcanzadas por el Evangelio, salvas en el nombre de Jesús, y que se integren, Señor, a tu cuerpo, a tu iglesia, a la familia de Dios. Oramos por estas cosas en el nombre de Jesús, mi Señor. Pero oramos también, Padre, por la situación particular de la pandemia, por el problema de salud mundial. Te pedimos, mi Señor, que tú contengas ese virus, que tú contengas, Señor, esa enfermedad. Padre, en ti está el hacerlo o no. Tú eres soberano, tú eres sabio, tú eres perfecto en la forma en cómo obras en la tierra, pero nos has dado la libertad y el derecho de pedirte, Señor, con atrevimiento. Y hoy tu iglesia se pone de acuerdo para pedir, Padre, que detengas esta pandemia, que tengas misericordia de la tierra en el nombre de Jesús, Señor. Y a propósito de eso, oramos por nuestro país, Señor, que contemos con todos los recursos médicos, técnicos, económicos, para que podamos pasar, Señor, todos los mexicanos de la mejor forma posible este tiempo, mi Señor. Oramos por los liderazgos económicos, políticos, sociales. Dios, impárteles sabiduría, impárteles
gracia, fuerza, inteligencia, insisto, recursos, padres, y a todos, Señor, alínealos a tu voluntad y a tus propósitos. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, y a ti damos la honra y la gloria, creyendo que tú nos escuchas, Señor, porque te hemos pedido sinceramente, genuinamente, pero mejor aún, te hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Padre, por ello, y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de esta manera, queridos amigos, hermanos, vamos a meditar en el tema de hoy. El Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro refugio. A través de la bendita palabra del Señor te pido que vayas al Salmo número 46. Salmo número 46. Y dice la bendita palabra del Señor. Siempre me gusta darte un tiempito para que uses tu Biblia. Qué mejor que uses también una libreta y vayas tomando notas de lo que el Señor te vaya hablando a través de este mensaje en los próximos minutos. Entonces, si tienes una Biblia en la mano, lee conmigo, y si puedes hacerlo, papá, mamá, hijos en casa, hacerlo en voz alta. Siempre la lectura congregacional tiene un propósito y un impacto especiales. Leamos pues, versículo número 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran a la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y es eficaz, y hace todo aquello por lo cual tú le envías, que no vuelva vacía, Señor. Cumple tus propósitos a través de este mensaje en todos los que lo estamos escuchando. Edifica nuestra fe, fortalécenos, exhórtanos, anímanos, corrígenos, pero equípanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Las líneas de este hermoso salmo, que es un canto, han sido entonadas por miles de santos a través de todos los años. Y a lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres, generaciones completas, han encontrado fortaleza y consuelo en estas palabras. Por ejemplo, este salmo sirvió como inspiración a aquel gran reformador Martín Lutero para escribir un canto que en el tiempo de la Reforma se hizo muy popular, que tituló Castillo fuerte es nuestro Dios. Y siempre que este varón Lutero recibía malas noticias, cuando llegaban malas noticias a su casa o a la congregación que él dirigía, él siempre convocaba a los suyos y les animaba a entonar, a cantar las letras del Salmo 46. Este salmo durante la Primera Guerra Mundial era entonado por los jóvenes que eran reclutados para ir al campo de batalla, y entonces las familias los acompañaban al barco que los iba a conducir a las regiones de lucha, y tanto los jóvenes como sus familiares iban entonando
este maravilloso salmo diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y este canto también hacía mucho énfasis en los versículos 7 y 11, cuando dice: y Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muchísimos corazones han sido levantados, animados por este maravilloso Salmo 46. Allí en la habitación donde se encuentra el enfermo o aún el moribundo, cuando este salmo se ha entonado, se ha citado, se ha orado, ha impartido fortaleza y consuelo a los afligidos. En la casa de luto, cuando se ha perdido el ser querido que se sabe no volverá más, sino se reencontrará con él un día en la presencia del Señor. Al leer las palabras de este salmo, al apropiarse de ellas, viene una fortaleza sobrenatural que el Espíritu Santo imparte al afligido. Y muchos, estando en una condición de prisión, que injustamente fueron aprisionados, han elevado este himno como una oración que les ha impartido, insisto, consuelo y fortaleza. Así es que este salmo, mis hermanos, ha llenado a miles y miles de almas de consuelo, de fe, de esperanza, de fortaleza. ¿Y saben por qué? Porque las promesas de este salmo, mis amados, son reales, son promesas de un Dios real, de un Dios veraz, para aquellos que le aman. Estas promesas son para ti y para mí, si es que hemos depositado nuestra vida en el Dios que aquí refiere este Salmo 46. Hoy, por supuesto, entendemos que el mundo tiene incertidumbre y se siente más inseguro que nunca. Hoy hay temor de enfermar, de perder el trabajo, de perder el negocio. De hecho, algunos ya perdieron trabajo y negocio, han enfermado y algunos ya han perdido seres queridos. Sí, la inseguridad y la incertidumbre, podríamos pensar, son una característica que se manifiesta en todo el planeta Tierra. Sin embargo, mis hermanos, hay un grupo que, aunque no conoce el futuro, un grupo humano que, aunque no sepamos lo que nos depara el futuro, no tenemos incertidumbre, sino nos sabemos seguros, porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios de quien la Biblia dice, y Él dice acerca de sí mismo, que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso he titulado, repito, este mensaje: el Señor es nuestro refugio. Este salmo, mis hermanos, y vamos ya de lleno a meditar en él, está dividido en 3 estrofas. Si te gusta, lo cual yo te animo a que tomes esa buena práctica de estudio bíblico, y si te gusta, digamos, meditar más profundamente la Escritura, es bueno tomar nota de las siguientes cosas. Este salmo entonces está dividido en 3 estrofas. ¿Qué es una estrofa? Pues es un conjunto de versos que tienen cierta unidad. Entonces, las divisiones naturales de este salmo son las siguientes. La primera parte se compone de los versículos 1, 2 y 3, donde el énfasis de estos versículos es la siguiente idea: Dios es. El énfasis de estos versículos es Dios es. El siguiente bloque de versículos que comunican una idea particular son del 4 al 7, donde el énfasis de estos versículos es Dios está. Dios está. Y después la última estrofa corresponde a los versículos 8 al 11, donde el énfasis es Dios hace. ¿Qué trata de comunicarnos entonces en forma general este salmo? Que Dios es, que Dios está y que Dios hace. Veamos pues la primera parte, versículos 1 al 3, donde, repito, el énfasis es Dios es. ¿Pero qué es Dios? Observa la declaración del versículo número 1, comienza así: Dios es. ¿Y qué es Dios? Dios es refugio. Literalmente dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La palabra amparo también se traduce como refugio, que se repite la idea en los versículos 7 y versículo 11, y por eso el título de este mensaje: Dios es nuestro refugio. Pero este refugio lo es cuando
Sigue diciendo el versículo número 1, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué son las tribulaciones? Todos sabemos lo que es una tribulación, pero vale la pena escarbar un poquito a la idea que trata de comunicar el autor. Y en el idioma original, la palabra tribulación significa circunstancias muy desfavorables que provocan angustia, temor, dolor, aflicción, pero algo muy importante: no se tiene ningún control sobre ellas, porque hay tribulaciones, mis amados, que llegan a la vida del ser humano y hay cierta capacidad de reaccionar para protegerse, para evadirlas, para salir de ellas. Sin embargo, hay circunstancias, momentos en las cuales no tenemos ningún control, y es el caso al cual está aludiendo la palabra tribulación en este versículo número 1. Y los versículos 2 y 3 son ejemplos de esa clase de tribulaciones. Dice que la tierra es removida, y no solo se refiere al terreno físico, a la tierra en el aspecto físico, sino habla de una tierra que es removida, sacudida en todos los sistemas que están operando en el planeta Tierra. Y entonces tiene que ver con los sistemas sociales, tiene que ver con los sistemas económicos, tiene que ver con los sistemas políticos sobre los cuales no se tiene control. La tierra es removida. Habla también de montes que son trasladados. Piensa un momento, ¿cuánta fuerza se requiere para tomar un monte y llevarlo a la mar? Ningún ser humano lo puede hacer. Se requiere una fuerza sobrenatural. Habla de aguas turbulentas. El versículo 3 dice: aunque bramen y se turben las aguas. Aunque bramen y se turben las aguas, inmediatamente pensamos en un fenómeno natural que tiene que ver con los tsunamis, ¿no es verdad? Así es que nadie tiene poder sobre esto, y por lo tanto, de manera lógica consecuente, la reacción humana es temor e incertidumbre. Pero en medio de todo eso, dice el salmista: no temeremos, y da un argumento contundente: no temeremos porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de esas tribulaciones. A propósito de pronto auxilio, porque una cosa es el auxilio y otra cosa es que ese auxilio sea pronto. Tomé un pensamiento del gran predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, y te lo comparto literal. Escucha muy bien. Él dice acerca de lo que es un pronto auxilio: una ayuda que no es pronta cuando la necesitamos es de poco valor. El ancla que se deja en casa no es útil para el marinero en la hora de la tormenta. El dinero que el deudor solía tener no tiene ningún valor cuando hay una demanda judicial en su contra. Muy pocos auxilios terrenales podrían ser llamados prontos. Usualmente están lejos cuando se les busca. Se pueden utilizar con dificultad y se alejan todavía más una vez usados. Pero en cuanto al Señor Jesucristo, Él está disponible cuando le buscamos, disponible cuando lo necesitamos. Él está más que disponible. Él es muy disponible. Más disponible de lo que puede estar el amigo más cercano, más disponible de lo que estamos nosotros mismos para con nosotros, pues algunas veces carecemos de presencia de ánimo. Él está siempre disponible, eficazmente disponible, simpáticamente disponible, completamente disponible. Descansemos en Él. Él es nuestro amparo, ocultémonos en Él. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, Él es nuestra pronta ayuda. No debemos temer, no debemos preocuparnos ni por un instante, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Pero qué es un refugio? Un refugio es un lugar seguro, apacible, donde nos podemos resguardar y ser protegidos en medio de la más difícil catástrofe. Es un lugar pues que nos da seguridad. Eso es un refugio. Lamentablemente los seres humanos han dejado, y estoy generalizando, a Dios como el último refugio.
Porque hay una terrible tendencia de los seres humanos a buscar refugio en otras personas, buscar refugio en el dinero, buscar refugio en sus capacidades, buscar refugio en sus placeres, buscar refugio en tantas cosas. Pero nada de esto es completamente seguro, de hecho es frágil y transitorio. ¿Qué es un refugio? Seguro, confiable, sólido, inamovible. Solo nuestro Dios puede ser tal clase de refugio. ¿Y qué dice Dios acerca de sí mismo cuando se nos presenta a los que creemos en Él como refugio? Él dice en primer lugar que Él es alto refugio. Acompáñame al Salmo 18, versículo 2. Salmos 18, versículo número 2. Leemos que ese refugio que es nuestro Dios en primer lugar es alto refugio. Leemos el versículo entonces: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Yo quiero que tomes nota de cuántos míos incluye este pasaje, porque hace a Dios propio y porque se sabe que es de Dios quien escribe esto. En Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación. Y escucha la siguiente frase: mi alto refugio. Nuestro Dios está por encima de todo. Nuestro Dios es sublime. Nuestro Dios es suficiente. Le voy a robar un testimonio a mi querido pastor, nuestro pastor, el hermano Sergio Dávila, a quien menciono en afán de honrarle, porque ha sido bendición a tantas generaciones en nuestra comunidad en el Valle de Toluca. Y recuerdo de un sueño que tuvo él en cierto momento de su vida, y él estaba en medio de una circunstancia difícil. Había muchas personas que querían dañarlo por causa de la obra de Dios que él estaba emprendiendo aquí en la comunidad, él con su familia. Y él soñó que había unos perros que lo seguían, perros terribles, voraces. Imagínense al más violento de los perros queriéndolo alcanzar y devorar. Pero narra mi querido hermano Sergio que él se soñó siendo o tratado de ser alcanzado por esos animales rabiosos. Él se sube a un peñasco, a un montículo muy alto, elevado, a una roca sólida. Y entonces él observa en el sueño cómo estos animales tratan de subir esa roca y no pueden subirla y no pueden alcanzarlo. Y esto refiere claramente al alto refugio que es nuestro Dios. Cuando uno se planta sobre esa roca firme, eterna de la salvación, arriba ningún mal, ningún enemigo nos puede alcanzar. Somos resguardados en el alto refugio. Y efectivamente narra en este testimonio nuestro hermano a quien aludo, diciendo que al poco tiempo, porque él trataba de entender qué significa este sueño, al poco tiempo efectivamente vinieron personas a querer despojarlo, a querer agredirlo, a querer dañarlo pues. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Que todos los planes de esos malvados, todos los planes de esos hombres que querían dañarlo fueron disipados y los enemigos se desaparecieron literalmente de su vida. ¿Por qué? Porque él y tú y yo podemos hacer lo mismo, podemos montarnos, subirnos al alto refugio que es nuestro Dios. Pero ese refugio también es salvador, es un refugio que salva. Salmos 28:8 dice, Salmos 28:8, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Refugio salvador de su ungido. Particularmente este salmo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Una promesa de cuidado especial que Dios tendría sobre Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero también se refiere a todos aquellos que hemos sido ungidos, es decir, llenados, limpiados por el Espíritu Santo. Los redimidos pues del Señor, en cierta manera somos esos ungidos. Y para los tales, nuestro Dios es refugio que salva, refugio salvador. Así es que el Señor es refugio alto, pero refugio salvador. Pero también esta clase de refugio que es nuestro Dios promete que si vamos a resguardarnos en Él, no seremos avergonzados. Así dice Salmos 71:1. Salmos 71:1 dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado.
no sea yo avergonzado jamás. Aquel pues que se refugia, que corre a Dios como su refugio, no padece vergüenza, no es humillado. Qué lindo es que los cristianos, mis hermanos, somos llamados a humillarnos, a autohumillarnos delante de nuestro Dios, pero eso es una protección segura, porque aquel que se humilla delante de Dios no es humillado por los hombres. Y es lo que refiere esta hermosa declaración del Salmo 71:1. Y eso me hace recordar, mis hermanos, acerca de que Dios es refugio y aquel que se acerca a ese refugio no será avergonzado. Me recuerda las palabras que citó el apóstol Pablo en Romanos 10:11. En Romanos 10:11 dice y apunta directamente a ese refugio que es Salvador, quien es nuestro Señor Jesucristo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios por eso. Todo aquel que invoca y cree en el nombre de Jesucristo, se le promete, no será avergonzado. Yo no sé cómo en manera específica, particular, cada quien está transitando y lidiando con esta condición en la que se encuentran todos los seres humanos y por supuesto la iglesia también. Pero aquel que corre al refugio alto, al refugio salvador, no es avergonzado, porque ese refugio es Jesucristo. Pero este refugio, mis hermanos, también dice la Escritura, no tiene fecha de caducidad, es refugio eterno. Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Este refugio entonces es permanente, es para todas las generaciones. Este refugio no caduca. Dios es esa clase de refugio. Y si ya lo observaste, como pienso que así lo hiciste, todo apunta hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, por eso el título de este mensaje: el Señor es nuestro refugio. Vayamos a la siguiente estrofa, los versículos del Salmo 46, versículos 4 al 7. Y te recuerdo que el énfasis de los siguientes versículos es: Dios está. Dios está. La idea central se toma del versículo número 5. Dios está. ¿En dónde está Dios? Si Dios está en todas partes, porque es omnipresente, sí, pero también Dios está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Dice el versículo número 5: Dios está en medio de ella y por lo tanto no será conmovida. Serán conmovidos los mares, serán conmovidos los montes, serán conmovidos todo el planeta Tierra, será conmovido todo el universo, pero donde está Dios en medio de ella, ella no será conmovida, y ella es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto el Salmo en particular se refiere al pueblo de Israel originalmente. Pero vale la pena aquí, mis amados, detenernos un momento. Vamos a bajarle la velocidad a la exposición de este mensaje para tomar muy en cuenta lo que trata de comunicarnos estos versículos, porque la mayoría de los comentaristas bíblicos concluyen que este salmo surgió en medio de una particular crisis en la historia de Israel. Y esta historia de crisis de Israel que da pie a la composición, a la entonación y proclamación de este salmo, se encuentra en el libro de Segundo de Crónicas. Vayamos por favor ahí todos. Segundo de Crónicas, capítulo 32. Segundo de Crónicas 32. Y te solicité un poquito de paciencia, porque debemos tomar nota con toda claridad del momento histórico en el cual se compone este salmo. Segundo de Crónicas pues 32, versículo número 1 en adelante.
Y se refiere a un momento en la historia del pueblo de Israel cuando es gobernado por un buen rey, y particularmente es el reino de Judá, un buen rey que se llama Ezequías. Y dice, después de estas cosas, y yo quiero que subrayes la expresión después de estas cosas, porque ahorita vamos a aludir a esas cosas. ¿A qué cosas se refiere la primera parte del versículo número 1? Después de estas cosas y de esta fidelidad. Toma nota también de esa expresión, es importantísima. Entonces, toma nota de lo siguiente. Número 1, después de estas cosas. Vamos a responder en un instante qué cosas. Pero de esta fidelidad, subraya la expresión fidelidad. Son bien importantes estas dos ideas. Bueno, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: aquí se levanta el rey Ezequías como un profeta. Algunos dicen, estas palabras pudieron ser del profeta Isaías, que era el profeta de ese tiempo. Sí, pero aquí el texto claramente lo adjudica a Ezequías. Este mensaje, el siguiente, versículo 7. Y entonces el rey Ezequías, están los invasores, ¿verdad?, ya cercanos para atacar a Jerusalén, y el rey se levanta diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. Con el enemigo, el rey Sennacherib de Asiria, con él está el brazo fuerte de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. No pierdas este pasaje. Momentáneamente te voy a conducir entre esta porción de Segundo de Crónicas y el Salmo 46. Regresemos al Salmo 46 por un momento. En el versículo número 4 dice la primera parte: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es Jerusalén. Pero por extensión, este concepto, mis hermanos, bien se puede aplicar a la iglesia. Un día, revela el libro de Apocalipsis, descenderá del cielo ataviada, dice la Escritura, hermosa, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, en donde la iglesia va a habitar por siempre. Pero a algunos estudiosos les gusta interpretar, y hay argumentos para eso, y nos dicen que la nueva Jerusalén bien también podría ser la iglesia. Y es congruente con este versículo: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Por qué el escritor del Salmo 46, que probablemente es el rey Ezequías o quizás el profeta Isaías, refieren al río? Regresemos al
pasaje de segundo de Crónicas 32. En el versículo número 3 y 4 refiere que cuando venía el enemigo Sennacherib, rey de Asiria, para conquistar Judá y Jerusalén, el rey de Judá, Ezequías, hizo lo siguiente. Leamos nuevamente el versículo número 3. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Regresamos ahí en pantalla, si alguien nos está siguiendo, por favor, al versículo número 3 de segundo de Crónicas. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? ¿Qué hizo entonces el rey Ezequías? Que mandó secar todos los pozos de agua afuera de la ciudad de Jerusalén, para que cuando llegasen los enemigos no tuvieran que beber. Y entonces alguien podría preguntarse: bueno, ¿y entonces cómo tuvo agua a partir de ese momento Jerusalén? Pues de una manera pues dirigida obviamente por el Señor, muy creativa. Los ingenieros judíos se pusieron a trabajar, y entonces esos pozos de agua que secaron fuera de la ciudad, ellos hicieron canales muy en el fondo de esos pozos, imperceptibles a los enemigos, y entonces fueron a las fuentes originarias de agua para llevarlas a través de diferentes canales a la ciudad de Jerusalén. Y entonces no había afuera de la ciudad no había agua para los enemigos, pero la ciudad sí contaba con agua. ¿Y qué es lo que está diciendo entonces el Salmo 46 acerca de ese río? Regresa ahora por favor a Salmo 46 en la primera parte del 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Está haciendo alusión a esta actividad o esta acción que hizo el rey Ezequías para proveer de agua, y eso provocó gran alegría y gran esperanza a los judíos que se defendían de tan terrible embate de los enemigos. Pero el versículo número 5, y me regreso al Salmo 46, dice: Dios está en medio de ella. Ellos reconocían que había sido el Señor que nos había dirigido a hacer tal acción, les había dado la inteligencia, la creatividad, los medios para seguir contando con provisión de agua. Y entonces ellos declaran, el versículo número 5, esta es una evidencia de que Dios está en medio de la ciudad. Por lo tanto, al ver estas cosas, los judíos, acerca de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos, ellos decían: no hay duda, Dios está con nosotros. Y esta historia de Crónicas concluye de la siguiente forma. Segundo de Crónicas 32, versículo 21 y 22 son bien importantes. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. El rey de Asiria, entonces se volvió avergonzado. ¿Quiénes no estaban siendo avergonzados? Los judíos. ¿Por qué? Porque correr al refugio, que es nuestro Dios, nos provoca o nos produce que no somos avergonzados. Pero hay otro que sí estaba siendo avergonzado. Lo voy a leer nuevamente, estoy en la parte media del versículo 21. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a todos los moradores de Jerusalén, y de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Es una historia hermosa, ¿no le parece? Cómo Dios guarda a los suyos. Cuando Dios está en medio de los suyos, Dios los defiende. ¿Por qué? Porque Él es refugio. Pero a veces, mis hermanos, no nos damos el tiempo suficiente para hurgar un poquito más acerca de esta clase de episodios tan hermosos, inspiradores, de tanta bendición que ha ministrado al pueblo de Dios a través de miles de años. ¿Por qué Dios se encontraba en medio de Jerusalén, resguardándola?
¿Por qué Dios estaba respaldando a su siervo el rey Ezequías? ¿Recuerdas que te pedí que por favor tomaras nota de Segundo de Crónicas 32:1 en su primera parte? Después de estas cosas, 32:1 ahí en pantalla, si nos están siguiendo en pantalla los amigos de la transmisión, 32:1. Aquí los poquitos que tengo enfrente, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Está acá atrás de su servidor el texto. Después de estas cosas y de esta fidelidad. Es que Ezequías y el pueblo de Dios tuvieron que ordenar sus vidas, tuvieron que corregir sus malos caminos, tuvieron que volverse a su Dios. Y cuando corrigieron sus malos caminos y reordenaron su vida acordes al Señor, es cuando viene esta dificultad. Y entonces Dios, que se ha levantado como su refugio, los defiende. Regresa ahí en Segundo de Crónicas, unas cuantas páginas en tu Biblia, y mira lo que dice Segundo de Crónicas 29, cuando empieza a describir la escritura el reinado de este rey llamado Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Estoy en Segundo de Crónicas 29:1. Y reinó entonces 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, mira lo que hizo Ezequías. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor. ¿Cómo estaba la casa del Señor, mis hermanos? Cuando llegó Ezequías a tomar su gobierno, la casa de Dios estaba cerrada, la casa de Dios estaba descuidada, la casa de Dios estaba abandonada. ¿Y qué representaba la casa de Dios? La presencia y el favor de Dios. Y dice, termina el versículo 3, y la reparó. Versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santifíquense ahora. O sea, ya se acabó el tiempo de relajo, el tiempo del desorden. Es tiempo de ordenar nuestras vidas delante del Señor nuestro Dios. Santificaos ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y saquen del santuario la inmundicia. Límpiense de todo lo que contamina, de todo lo que desagrada a Dios y de todo lo que finalmente te destruye. Versículo número 6. Porque nuestros padres, dice Ezequías, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Y versículo 8, por tanto, como nuestros padres abandonaron la casa del Señor, invocaron otros ídolos, descuidaron su relación con Dios, descuidaron el pacto que Dios había hecho desde el Sinaí. Por lo tanto, versículo 8, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros. Ezequías tuvo la inteligencia espiritual. El Espíritu Santo obró en él de una manera hermosa, misericordiosa, y lo hizo entender que las calamidades, que las desgracias, que la turbación que años atrás había vivido Israel, Judá específicamente, se debía a que habían descuidado la casa del Señor, que habían descuidado su adoración al único Dios verdadero y que estaban invocando falsos ídolos. Entonces Ezequías corrige todo eso, limpia el santuario, invita a los representantes de la nación, entre ellos los levitas, los sacerdotes, a que se vuelvan al Señor, a que se arrepientan de sus maldades y a que vuelvan a levantar un servicio agradable a Dios, en humildad, en sencillez, pero en obediencia. Y todo esto, mis hermanos, entonces prepara a la nación de Judá
al pueblo de Israel para que estén bien puestos cuando llegue el embate del enemigo. Llega el enemigo Sennacherib, y entonces es que la nación de Israel, dirigida en ese tiempo por el rey Ezequías, pero también por el profeta Isaías, se paran. Vale la pena repetir esa porción. Regresa a 2 de Crónicas 32, por favor. 2 de Crónicas 32, 7 y 8. Y con toda la fe, con toda la seguridad, cuando uno, mis hermanos, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, no en la capacidad humana, sino porque lo hace Dios, pero cuando uno tiene limpia conciencia delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, entonces uno sí puede hacer esta clase de declaraciones y apropiarse de estas promesas, como hizo el rey Ezequías. Lo voy a leer nuevamente, versículo 7. Él dijo: esforzaos, animaos, no temáis, ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo 8, porque con él está el brazo de carne, o sea, la fuerza humana, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Esto, mis amados, es un principio que corre a través de toda la Escritura y que retoma de manera hermosísima el apóstol San Pablo. Vale la pena. Yo le anticipé que tenemos que tomar un tiempito para meditar esta sección del Salmo 46, porque es importante aludir esta clase de pasajes que digamos nos dan el origen, la razón por la cual fue escrito este maravilloso salmo. Pero dice entonces Romanos, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente, Romanos 8, 31 en adelante. Recuerda que Ezequías dijo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ellos se apoyan en la fuerza humana, en la capacidad humana. Nosotros nos apoyamos en el alto refugio que es nuestro Señor. Y Pablo dice en Romanos 8, a partir del 31, acerca de que Dios está con nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra tan perfecto y grande refugio? Es impenetrable. Aquel que corre y se mete a este poderoso refugio, nada le toca. Ni la muerte, ni la muerte. Ahorita lo voy a explicar. Versículo número 32. El que no, hablando del Padre, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios ya nos dio lo mejor, lo más rico, lo más valioso, que es su propio Hijo, entonces, ¿qué limitación tendrá Dios para darnos las cosas que necesitamos? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esa es una referencia a la obra en la cruz del Calvario, que nos fue imputada la justicia de nuestro Señor Jesucristo, y por causa de esa imputación de su justicia es que el juicio de Dios ha pasado por encima de nosotros. O sea, nos hemos librado del juicio de Dios. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Gloria a Dios. Digan todos conmigo ahí en casa: gloria a Dios, que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, por eso es alto refugio. El que también intercede por nosotros. Oh, tenemos un maravilloso intercesor. Pero el 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si Dios ya nos dio a su propio Hijo, qué mayor expresión y qué mejor expresión de amor que el Padre nos haya dado a su propio Hijo. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios y del amor de Cristo en forma particular? ¿Tribulación? Mi hermano, yo no sé cómo tú estés pasando este tiempo, esta circunstancia que sufre el mundo entero, pero ¿acaso esta tribulación, esta prueba, es un indicativo de que está siendo separado del amor de Dios? La respuesta es no.
Lo hemos dicho durante todos los recientes domingos. Hay propósito, hay plan, hay agenda de Dios en medio de todo esto. Y la motivación del Señor, recuerda, siempre será santa y llena de su amor. Tribulación, ¿qué nos separará de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Son las situaciones más terribles, dramáticas que cualquier ser humano pueda estar viviendo, pero eso no significa que el amor de Dios no está ahí. Versículo número 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel que corre al santo refugio, al alto refugio, al salvador refugio, se puede declarar, se puede mirar más que vencedor, pero no por medio de él, no por medio de la capacidad humana, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Por lo cual, concluye el apóstol San Pablo, versículo 38, sigo en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿y qué tal si muero, mis hermanos? Pues todos vamos a morir tarde que temprano, unos antes, otros después. Pero si muero en esta pandemia, bueno, estaba en el plan perfecto de Dios llevarte en este tiempo y punto. Pero la muerte no tiene poder sobre el redimido, sobre el Hijo de Dios, porque operará en nosotros el poderoso espíritu de la resurrección que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni lo que pase en esta vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, demonios pues, oh Dios los reprenda en el nombre de Jesús, ni lo presente, esto me encanta, ni lo porvenir. Por eso yo insisto, la iglesia cristiana, los que creemos en Jesucristo, los que nos refugiamos en Él como nuestro refugio, aunque no sabemos nada del futuro, no vivimos en incertidumbre, nos sabemos seguros en las manos de nuestro Dios. Versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni el coronavirus, ni el COVID-19, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y dice el apóstol: Señor, pero Señor nuestro. Oh, gloria a Dios, aquel que ha hecho a Jesucristo suyo y se sabe de Él, vive en el refugio seguro. ¿Cuántos dicen conmigo ahí en casa: gloria al Señor, aleluya a tu nombre? Y para terminar, mis amados, vayamos a la última estrofa del Salmo 46, que tiene una conclusión hermosísima también. Y dice el versículo número 8 de este, insisto, salmo que ha bendecido a miles de santos generación tras generación a través de la historia del pueblo de Israel, pero de la iglesia. Salmos 46. Si usted ya lo encontró, lo felicito, yo todavía no. Versículo 8. Venid, ved las obras del Señor. Recuerda que el énfasis en los siguientes versículos es: Dios hace. Dios es, Dios está, Dios hace. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Llegará el día, mis hermanos. Yo tengo una convicción que cuando pase todo esto, miles y miles, y no me estoy refiriendo particularmente a la iglesia,
gente fuera del contexto de iglesia, miles y miles exaltarán a Dios y le darán gracias y reconocerán que fue Dios quien hizo misericordia con ellos. Por eso dice: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Claro, este versículo tiene un cumplimiento cabal en el reino mileniario en el cual gobernará Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Versículo 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El versículo 10, un poquito antes de enfocarme en el 10, esta estrofa, mis hermanos, estos versículos son la conclusión de lo que Dios hizo cuando venció a los asirios en los pasajes que hemos leído de Segundo de Crónicas. Estos versículos del Salmo 46, 8 al 11 son justamente un reconocimiento a lo que Dios obró a favor de su pueblo. Pero el versículo 10 dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Si observaste, el pueblo de Israel en la historia, repito, que da origen al Salmo, en aquella invasión que pretendía los asirios contra Israel, en realidad el pueblo no tuvo que pelear. Hay narraciones en la Escritura donde claramente Dios da una estrategia a sus hijos, les dice qué hacer en medio de ciertas circunstancias, y con el respaldo del Señor y en obediencia, cuando se movilizan los hijos de Dios ocurren cosas. Entonces Dios llama a la acción. Pero hay otras partes en la Escritura donde Dios llama a la inacción. No a la inacción espiritual. La acción espiritual, esa siempre tiene que estar activa, valga la redundancia, ¿verdad? Y operando, claro que sí. Pero sí, en esta clase de declaraciones hay diferentes partes en la Biblia donde Dios le dice al pueblo: esténse quietos, esto lo voy a hacer yo. Solo necesito que tú estés en paz conmigo, a cuentas conmigo, en orden en mi relación conmigo o en la relación conmigo. Es el caso. Dios les dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Y el pueblo de Israel no peleó, peleó Dios por ellos. Y como leímos, envió un ángel que destruyó. Hay un pasaje paralelo del libro de Crónicas, que es Reyes, en donde da el dato, y son más de 180,000 soldados los que estaban sitiando la ciudad de Jerusalén. Y llegó una noche el ángel de Dios y los destruyó. ¿Qué hizo el pueblo? Nada, estuvo quieto. ¿Por qué Dios hace a veces las cosas así? Para que solo Él se lleve toda la honra y toda la gloria. Y porque además, mis hermanos, hay cosas que solo Dios puede hacer. ¿No te parece que en este tiempo que estamos viviendo, la humanidad entera y por supuesto la iglesia también, no te parece que es Dios el que está haciendo todo? Mira, qué ministerio, qué iglesia, qué predicador, por ungido e influyente que fuese, pudo levantar millones de altares de oración en los hogares. Ningún hombre puede hacer eso. Ninguna organización, por muchos recursos que tenga, lo puede hacer. Lo hemos intentado durante décadas. Yo te lo he dicho muchas veces, hay que reconocerlo. Muchos pastores hemos intentado animar a las congregaciones, a las familias de la iglesia, que levanten altares de oración. No predicamos frecuentemente desde los púlpitos: hey iglesia, revísate cómo están tus caminos. No es tiempo de andar coqueteando con el mundo, dejemos las cosas esas de las cuales Dios nos sacó, ya que queden en el pasado, limpiemos nuestros caminos. ¿Cuántas veces se han dado mensajes de este tipo? ¿Y con cuánta eficacia? Debemos reconocerlo. Qué ineficaces somos, ¿verdad? Entonces los obreros de Dios. Por eso entiendo, mi amado, que la Biblia dice que obreros inútiles somos. Pero ¿quién entonces está moviendo al papá, al padre de familia?
a convocar a cierta hora del día a la familia. ¿Sabes qué? Vamos a orar, a darle gracias a Dios y a pedir por el trabajo, la economía, la salud, por la nación. ¿Quién lo hace, mi amado? Contéstalo en voz alta. Lo hace solo Dios. Vemos que aún el mundo, fuera del contexto eclesiástico, está de alguna forma siendo movido a compasión y misericordia. ¿Cuánta gente, verdad, ha ideado mecanismos para poder proveer a los necesitados, a la gente en condición económica desfavorable, y han hecho bancos de alimentos y ayudas y donativos? Yo te pregunto, ¿quién está haciendo esto? Solo Dios, solo el Señor. ¿Cuántas veces hemos, y estoy hablando de mi contexto particular, por supuesto, aquí en el Valle de Toluca, muchos pastores nos hemos esforzado en reunirnos el mayor número de veces posible con los políticos de la comunidad, con los tomadores de decisiones que afectan a la sociedad, y hemos ido no para pedirles nada, hemos ido para ofrecerles lo que la iglesia de Jesucristo hace. Y entonces procuramos compartirles el evangelio. A veces la circunstancia se presta para darles una Biblia, ¿verdad? Pero a orar por ellos. Y acéptame la expresión muy coloquial, perdóname, tiro por viaje. Hemos visto en muchos de esos hombres en eminencia cierta sencillez, cierta humildad, y permiten que oremos por ellos, y muchos acaban haciendo su profesión de fe. Pero nada se compara con lo que solo Dios está haciendo. Cuando vemos a líderes mundiales de todo tipo clamando a Dios, pidiendo a Dios, convocando a naciones enteras a días de ayuno y oración, solo Dios lo hace, mi amado, y gloria a Dios. Eso me encanta, porque entonces a quien le vamos a dar porras, alabanzas, reconocimiento es a nuestro Dios. Gloria a Dios por eso. Sí, mis hermanos, tengo un amigo pastor que tiene carga por policías, por autoridades que se desenvuelven en el medio de la seguridad, y ha hecho esfuerzos y ha ido a predicar y ha organizado desayunos. Gloria a Dios por ese tipo de acciones, de esfuerzos. Pero yo pregunto, ¿y con cuánta eficacia? No lo sé, es difícil de repente evaluarlo. Pero cuando vemos a través de los medios de comunicación a cuerpos policíacos, a cuerpos de soldados arrodillados ahí en la calle, o caminando, ¿verdad?, en las avenidas, cantando alabanzas al Señor, invocando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, invocando a Jesucristo, yo solamente concluyo: Dios es el único que lo está haciendo. Gloria al Señor. Y por eso es que yo entiendo un poquito mejor esta clase de versículos, como el Salmo 46:8. Y de hecho es el 10, perdónenme: estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Pero para terminar, mis hermanos, voy a repetir algo que dije así de pasadita, someramente, acerca del versículo 10. Estoy en Salmo 46:10. La segunda parte dice: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esta palabra, mis hermanos, tiene 3 cumplimientos. 1, se cumplió aquí en la historia del versículo. Esto ocurrió en el siglo 8 antes de Cristo, perdón. O sea, hace 2800 años, casi 2800 años ocurrió esta historia. Entonces, el pueblo de Israel, cuando vio que su Dios los defendió, los guardó, pero rompieron en reconocimiento y alabanzas a Dios. Las naciones de alrededor, muchas de las cuales también estaban siendo afectadas por el rey Sennacherib de Asiria, cuando vieron cómo Dios libró a Israel, dijeron: pues este hombre no es invencible como se sentía, y de hecho, por haber sido derrotado por el Dios de Israel, ya no nos va a llegar a nosotros. Y esa gente, mis hermanos, también prorrumpió en alabanzas a Dios, aunque no conocía a ese Dios. ¿Cuál es el segundo cumplimiento de esta clase de pasajes? Ahora es el tiempo, cuando muchos han entendido que solo Dios y solo el Señor puede sacar a la humanidad de esto. Y una vez
que la gente empiece a reconocer e identificar la mano de Dios en sus comunidades y en su vida particular, muchos, repito nuevamente, dirán: hay un Dios que es verdadero, que es poderoso y que además es misericordioso. Y muchos alabarán al nombre del Señor. Y el tercer cumplimiento de esta declaración, mis hermanos, por supuesto, tiene que ver en un futuro. Ya lo dije, ¿verdad? Cuando Jesús venga a esta tierra por segunda vez y establezca su reino de justicia y de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Y concluyo con esto, mis amados. El versículo número 7 y el 11 del Salmo 46, que dio pie al título del mensaje, el Señor es nuestro refugio, dice que Dios es refugio y literalmente la frase es: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Y por qué, mis hermanos, aquí se alude a Jacob? Siendo que fueron personajes también muy relevantes: Abraham, el abuelo; Isaac, el padre; y por supuesto Jacob. Porque yo pienso que Jacob, mis hermanos, representa muy bien la condición del ser humano. Jacob es ese profeta que fue engañador, embustero, tramposo, que tenía de hecho una relación con Dios convenenciera: yo voy a hacer esto, Dios, si me bendices. Burlador, desde el momento en que nació, salió preñado, ¿verdad? Agarrado del talón de su hermano. Y es que Jacob nos representa muy bien a ti y a mí. Esa es la condición del corazón del hombre: siempre buscando salirse con la suya, obstinado en hacer su propia voluntad, ventajoso, mentiroso en el sentido de que no vivimos una vida recta, y estoy generalizando, por supuesto, creo que eso tú lo entiendes. Jacob representa al ser humano, pero al ser humano sin Dios. Y entonces, ¿por qué dice aquí este versículo? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Porque ese terrible Jacob, engañador, abusador, doble cara, convenenciero, etcétera, ese Jacob, que bien representa la naturaleza humana, ese Jacob, o más bien, de ese Jacob Dios tuvo misericordia. Ese Jacob un día entendió que sus caminos no eran correctos a los ojos de Dios. Y ese Jacob, en un momento de tribulación y angustia, comprendió que el único que lo podía sacar adelante era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y ese terrible Jacob una noche fue al encuentro con el ángel del Señor, y dice la escritura que peleó con el ángel del Señor, y ahí tuvo su encuentro con Dios. Y entonces ese Jacob fue transformado en Israel. El embustero, el engañador, fue tocado por la gracia de Jesucristo y su corazón fue hecho de nuevo, renovado, transformado, y se convirtió en el príncipe de Dios. Y eso somos tú y yo. Somos Jacobs, a quienes les surge el toque de la gracia, el toque de Jesucristo para ser redimidos, para ser transformados y convertirnos en aquello que Dios nos llama a ser en Cristo Jesús. Por eso en este momento yo quiero tomar unos instantes para que, si tú te sientes como Jacob, distante de Dios, tus acciones te delatan a los ojos del Señor, y ahora que vives tan cerca de los tuyos, tanto tiempo, tantas horas, también tus acciones, tu estilo de vida, tus decisiones, tus prioridades, tus valores te delatan delante de tus seres queridos. Si te identificas con este Jacob, hoy el Señor te dice que Él quiere tomar tu vida, que la quiere transformar, que te quiere perdonar, que te quiere hacer su hijo, nacer de nuevo en el Espíritu. Pero es necesario que tú reconozcas tu condición y te rindas a Él. Dios no está lejos de nadie. Él está cercano a aquel que le invoca.
Y recuerda que aquel que invoca del nombre del Señor será salvo, pero no será avergonzado. Amigo, amiga, que me estás mirando, gracias por tu atención a este mensaje, pero ahora es necesario que corras rápido a ese refugio seguro que es nuestro Dios. Pero ese Dios tiene nombre, ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a orar ahí y dile a Jesús las siguientes palabras: Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque este mensaje y esta palabra es para mí. Quizás no entendí muchas cosas porque no estoy habituado a leer la Biblia, pero algo entiendo, Dios, que tú eres un Dios de misericordia, de gracia, pero de poder, y que tú quieres y puedes ser mi refugio. Yo necesito que seas mi refugio, Señor. Señor, pero si tú me pasas por balanza, estoy falto. Te he fallado, Dios. Me he equivocado, he tomado malas decisiones. Te he dado la espalda. Me he complacido más en procurar las cosas para mi vida sin tomarte en cuenta. He sido egoísta. Señor, incluso he cometido pecados tan malos que ha afectado a mi propia familia y me he hecho daño a mí mismo. Yo reconozco, Señor, de acuerdo a lo que hoy se habló en este mensaje, que entonces no estoy bajo tu refugio. Quiero estarlo, pero no lo estoy. Sin embargo, también sé que me estás invitando a correr a ti, y lo quiero hacer en este día. Hoy quiero, Señor, que tú me toques, me renueves, me des la vida del Espíritu de Dios. Y reconozco, Señor, entonces que te he fallado y que he pecado contra ti. Y perdóname, Señor. Hoy creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Yo he arrepentido, Señor, te los entrego, te los confieso. Llévatelos de mi vida. Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa de toda mi maldad. Hoy, Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te pido, Jesús, entra en mí, tómame. Yo me entrego a ti, me rindo a ti, Señor. Ahora mi vida la deposito en ti y voy corriendo rápido a tu refugio, Señor. Dame la salvación, la vida eterna hoy mismo, Dios, y lléname con tu Espíritu Santo para comenzar a partir de hoy una vida nueva. Y entonces sí, Señor, a partir de este día, saberme seguro, protegido, resguardado, y poder decir, como dijeron los antiguos y como sigue diciendo tu iglesia, que Dios es nuestro refugio, y que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, Señor, hoy me rindo a ti. Hoy te veo como mi refugio. Y te pido que me impartas ahora mismo tu paz, la paz del perdón, la paz de la reconciliación, la paz que solo das tú, príncipe de paz. Bendito seas, Señor Jesús. Gracias. Pero tenemos que hacer otro clamor, otra oración, iglesia de Jesucristo, hijos e hijas de Dios. Si recuerdas en la historia del libro de Crónicas que protagoniza el rey Ezequías, y que son librados de tan terrible enemigo, y lo hizo solo Dios, recuerda que hay un antecedente. Ellos venían de generaciones pasadas en donde sus padres le habían dado la espalda a Dios. Habían conocido a Dios, pero le habían dado la espalda a Dios. Y sin embargo, por gracia del Señor, Dios levanta a este rey y mueve, convoca primero a los líderes, a los levitas, a los sacerdotes. Les dice: ¿saben qué? Hemos descuidado la casa del Señor. Por extensión, eso significa hemos descuidado nuestra relación con Dios. Nos parecemos mucho a las naciones de alrededor, cosa que Dios nos dijo: no quiero eso. A veces, mis hermanos, muchos entre nosotros en la iglesia de Jesucristo así andan, lidiando
practicando, disfrutando los placeres y las opciones y los ofrecimientos que una sociedad que no toma en cuenta a Dios les da y lo toman. Dios no puede quedar impávido ante eso. Dios reacciona. Sea buena esta hora, esta ocasión en que todos volvamos a los caminos de Dios, como Dios manda, como Dios quiere. Ahí está el favor, la gracia, la bendición, la paz. Ahí, en Jesús, que es nuestro refugio. Iglesia amada, hoy es un tiempo especial que Dios le ha dado a la humanidad, pero a la iglesia en lo particular. Volvamos a nuestro refugio, corramos a Él, retomemos los caminos buenos, los de la palabra del Señor. Sí, Señor, concédenos. Me dirijo ahora a los hijos pródigos. Sí, porque hay quienes se distanciaron ya muy lejos del Señor, habiendo conocido a Jesucristo en tiempos pasados, ahora están lejos de la casa del Padre. Son esos hijos pródigos que el Padre no ha dejado de amar y a los que el Padre está esperando con los brazos abiertos, esperando que el Espíritu Santo haga la obra del redarguir, de que tomen conciencia. No tardes más, hijo, hija de Dios. Corre a los brazos del Padre. Él te va a recibir. Él te va a colocar nuevamente el anillo de autoridad y te cambiará de ropas. Y a los ojos de Él es posible que tengas ropas sucias, harapientas, pero si vuelves al Padre nuestro y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él te va a quitar esas ropas sucias, harapientas, andrajosas, y te va a colocar vestido nuevo de lino fino, finísimo, y te va a hacer entrar a su casa. Este es el llamado de amor para tu vida. Vuelve a Él. Y hay otro grupo del pueblo de Dios que solamente en esta mañana podrá decirle: Señor, gracias, porque por tu bendita misericordia, por la obra de tu Espíritu Santo y la honra y la gloria solamente a ti, es que estoy de pie. Es que me has dado claridad de mente y de corazón para amar tu palabra y obedecerla, no en forma legalista, legaloide, no. Obedecerla por amor, no tanto por conveniencia, que es muy conveniente obedecer la palabra de Dios, pero no lo hago por eso, Señor. Lo hago porque nace en mí, en lo profundo de mi ser, una necesidad de agradarte como aquel a quien más amo. Gracias, Señor, por hacerme entender esto. Gracias también, Señor, en esta mañana te doy porque ahora me siento seguro, protegido, resguardado en mi refugio, que eres tú, Señor. Tú eres mi refugio, Dios de Jacob, Dios mío. Tú eres mi refugio. Gracias por eso. Bendito seas. Sí, Señor. Pero alguien podría preguntar: ¿y si a ese fiel, a ese hijo de Dios, a esa hija de Dios, obediente, leal, por la obra del Espíritu Santo, no en la fuerza humana, si a ese toca la calamidad, la enfermedad, la carencia y aún la muerte, mira, Dios no deja de ser tu refugio. Dios en medio de lo más difícil estará contigo, te cuidará y te levantará, no lo dudes. Por eso no temas, amada iglesia de Jesús, no temas, pueblo de Dios, no temas. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Si pudieras ponerte de pie, o por qué no postrarte en tu casa y adorar al alto refugio, al perfecto refugio, al impenetrable refugio, alto, sublime, eterno, pero cercano. Él es alto, muy alto, pero cercano. Bendito seas por eso, Señor. Hoy tu pueblo te bendice, tu pueblo te alaba, tu pueblo te adora. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papito precioso. Recibe la honra, la gloria y la alabanza.
Gloria a tu nombre, papito amado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres tú. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, vamos a decirlo. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Podemos entonar desde el principio nuevamente ese canto, por favor. Aleluya a tu nombre. Sigamos la letra de este canto, en donde reconocemos que el Señor es nuestro refugio. Aleluya a tu nombre, Dios. Gracias. Aleluya. Gracias. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Vamos, cántalo. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo, mi refugio, Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Ayúdanos a declarar que eres poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, el Señor es nuestro refugio. Por lo tanto, no temeré, no temeré. Aleluya a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Dios. Y ya a punto casi para despedirnos, amigos, hermanos. Dar gracias a Dios por la vida de todos aquellos que han sido movidos por el Señor para ofrendar, diezmar a través de este tiempo especial. Hemos indicado ahí un par de números de cuentas que pasaremos a presentar nuevamente en las redes sociales para que tú puedas servir al Señor también, y especialmente en este tiempo. Qué bueno que tus recursos son enfocados y asignados especialmente en este tiempo para seguir con este trabajo en la congregación
y verdad que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si no has tenido oportunidad, ora al Señor y responde a lo que tú sabes de la palabra de Dios. Pero quiero decir, mis hermanos, que las promesas de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, no importan, siguen siendo válidas, son veraces y siempre vigentes. Y mira lo que dice Proverbios, capítulo número 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con los primeros frutos. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Que se cumpla esta palabra en ti, en tu vida, por cuanto has honrado al Señor con tus bienes. En verdad que Dios te multiplique. Y los recursos que han sido entregados, mis hermanos, hemos visto cómo se cumple otra vez la palabra del Señor. Han sido extendidos, multiplicados. Nosotros siempre oramos que Dios así nos permita siempre hacer, manejarlos, administrarlos con sabiduría, pero con integridad. Y ofrecerte, mi amado, mi amada, si estás pasando por un tiempo difícil de cualquier tipo, un momento difícil, ya sea económico, ya sea emocional, espiritual, no dudes en contactarnos, estamos para servirte. Dios habrá de darnos la gracia, la sabiduría para poder, en el nombre del Señor, ministrar tu vida. Así es que permanece en contacto con nosotros. Y de esta manera, queridos hermanos, ahí en la casa todos, ¿por qué no levantamos las manos al Señor para declarar la bendición apostólica que Pablo profirió sobre la iglesia de Corinto, pero sobre todo el pueblo de Dios? Y decimos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén y amén. Que Dios te bendiga y quédate en casa. Hasta pronto. Qué gusto nos dio que nos hayas podido acompañar otro domingo más aquí en Zoe Iglesia en Línea. Esperamos que este mensaje haya hablado a tu corazón y si así fue, no olvides compartirlo con otros. Asimismo, te recuerdo las actividades semanales que estaremos teniendo. Los martes tenemos un mensaje de aliento para tu vida. Los miércoles tenemos miércoles de oración y clamor a Cristo. Los jueves tenemos nuestro discipulado y los sábados un mensaje del grupo R412. Todo esto se estará transmitiendo a las 7 de la noche a través de la plataforma Facebook Live. Y aquí todos los domingos a las 9 de la mañana en Facebook Live. Que no se te olvide, por favor. Sabemos que esta pandemia no nos permite reunirnos físicamente, pero nos podemos reunir a través de esta plataforma, y nosotros queremos permanecer conectados contigo y como iglesia en conjunto. Recuerda que Jesús es nuestro refugio y recuerda lo que dice Nahum 1:7, que Jesús es bueno, Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Que Dios te bendiga muchísimo y espero vernos pronto por aquí a través de esta plataforma. Que Dios te bendiga y nos vemos. Bonito domingo.